Bueno, buenas tardes, bienvenidos a Tacoronte, el sitio magnífico que nos han cedido el Ayuntamiento de Tacoronte para hacer esta mesa redonda sobre los oficios en la animación. Tenemos aquí en esta jornada sobre animación algunos invitados excepcionales, algunos son residentes aquí en Tenerife, otros no, otros han venido exclusivamente a esta charla. En el público también tenemos la suerte de tener una gran variedad de perfiles, jóvenes, no tan jóvenes. Y muchas gracias ante todo. Yo soy Carlos Miranda, me encargo de coordinar esta mesa y al final pues haremos una ronda de preguntas y comentaremos cualquier cosa sobre la que tengáis curiosidad. Así que lo primero será agradecer vuestra asistencia. Y arrancamos, porque yo creo que aquí lo que importa es hablar de animación y que conozcamos un poco más sobre todos los oficios que hay alrededor del mundo de la animación. ¿Vale? Vamos a empezar por aquí, por la derecha, con el perfil del productor Carlos Roca. Viene, rápidamente los presento y luego ya entramos en detalle, a contarnos aquellas experiencias, aquellas cosas interesantes sobre lo que significa producir, porque él ha sido productor de varias series y ha trabajado en la producción por encargo también. Así que tenemos ese perfil cubierto. Tenemos a un educador, escritor y también artista, porque trabajó con su propio padre, Cruz Delgado Sánchez. Su padre es nada más y nada menos que Cruz Delgado, el famoso realizador, por decir algo, de aquella famosa serie de Don Quijote de la Mancha que emitió en Televisión Española en el año 79. Y tenemos aquí a Pablo Jiménez, es un dibujante sevillano, pero que trabaja en Tenerife, en el estudio Mondo TV Studios, compañero de trabajo, y creo que puede aportar muchas cosas sobre lo que es el dibujo, el diseño y la animación. También es animador en 3D. Gracias, Pablo. Y tenemos a Juan González, que es el perfil del modelador, de la persona que trabaja con los ordenadores creando modelos sintéticos que podrán ser objetos, personajes o escenarios que se utilizarán potencialmente en una serie de televisión o de cine, que realmente sabéis que el ordenador está totalmente integrado en las producciones actualmente, ¿no? Mucha gente de hecho cree que ya los dibujos animados no se hacen a mano. Sí, todavía se siguen haciendo a mano porque la mano del artista está ahí. Lo que pasa es que se utilizan herramientas digitales, ¿no? Bueno, un poco para entrar en calor, me gustaría lanzar una pregunta general que puede contestar el que quiera. Y la pregunta es, sin extendernos, porque ya iremos conociendo cada cosa, ¿alguien se arrepiente de haber estado trabajando en el mundo de la animación? ¿O estáis todavía contentos de haber formado parte o de formar parte de esto? Bueno, realmente lo llevo desde toda la vida que me acuerde, porque trabajo en esto desde que tenía 22 años, casi por casualidad, casi sí. en los inicios de la animación por ordenador, ¿no? Y cuando la gente del oficio se reía de nosotros diciendo que eso no se hacía así, que se hacía con papel y con lápiz, ¿no? ¿De qué año hablas, Carlos? Estoy hablando del año 89. Claro. Porque tú estás hablando de un concreto, una famosa serie, Los Fruities. Exacto. Sí. Estuvo trabajando en esa producción y digamos que ese momento al que se refiere es el de la migración del papel a empezar a ver cómo se podía producir animación de una forma más cómoda, más rápida, entiendo, ¿no? Sí, pero realmente era como un experimento extraño en aquel momento. Ya digo que se reía la gente, lo de los estudios, alardeaban de que nosotros no sabíamos hacerlo, ¿no? Y luego el mundo cambió, lógicamente. Claro. Bien, entonces no te arrepientes. No, digamos que no. Digamos. Entonces los demás estáis contentos con seguir formando parte de algún modo. Sí. Yo no me arrepiento, ¿no? Ya es un poco tarde para arrepentirse de todas maneras. Sí. Pero bueno, yo concretamente, no sé, yo pertenezco a una generación que he tenido la suerte de conocer la animación cuando todavía era muy artesanal y cómo se ha ido transformando tecnológicamente hasta llegar ahora que es tan digital, ¿no? Entonces, bueno, pues modestamente yo creo que puedo hablar bastante de cómo se hacían las cosas antes, cómo luego se fueron evolucionando y cómo se hacen ahora, ¿no? De hecho, ¿con qué edad entraste tú a trabajar en el estudio de tu padre? Pues bastante joven, con unos 17, 18 años. Bien. Y haciendo un poco de todo. Aprendiendo. Aprendiendo porque, claro, ahora
cualquiera que quiere aprender animación, hay unas escuelas, y buenas escuelas donde aprender, con una enseñanza bastante organizada, por temas, por especialidades, pero en otros tiempos la única manera era entrando en un estudio y trabajar. Yo tenía más fácil el acceso porque mi padre se dedicaba a esto, pero a lo mejor me hubiera venido también bien poder estudiar en una escuela otro tipo de cosas diferentes a las que se hacían en el estudio de mi padre, ¿no? Pero no había otra manera que, como pasaba también un poco en el cine imagen real, ¿no? Es decir, mucha gente quería aprender cine y se tenía que meter en un rodaje, ¿no? Cuando no había escuelas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he podido un poco ir repasando, ya que vamos a hablar de oficios de la animación, pues he hecho un poquito de cada cosa, ¿no? He hecho animación, he hecho asistencia de animación, he escrito guiones, he llevado producción. O sea que eso es lo que quería yo hablar poco a poco ahora de todas esas fases, ¿no? ¿Ustedes? Bueno, yo por mi parte no, yo soy más joven, obviamente. Lo que sí he sentido que lo más difícil, por llamarlo de alguna manera, son las distancias. Yo soy de Sevilla, mi primer trabajo fue en Madrid, y eso es lo que yo más he sentido vamos a llamarlo de arrepentimiento. Que te tienes que mover para trabajar en algo y estar lejos de tu familia. Exactamente, eso es lo que yo más sentí. Yeah. Pero arrepentirme como tal a día de hoy no, para nada. Bien. Juan, tú eres ingeniero químico, pero te metiste en la animación, bueno, en el modelado para animación accidentalmente. Sí, exacto, sí. Yo no sabía nada de esto, pero bueno, estudiando en la carrera, el último año, que había que hacer planos en 2D, pues dije, ¿por qué no hacer el diseño en 3D y así tienes todas las pistas? Pues aprendí y eso es lo que me ha dado de comer. Y bueno, y entonces tampoco puedo decir que me arrepienta de estar en el mundo porque es lo que me ha dado de comer y aquí sigo con él. Es muy importante, es un gran amigo, aparte de una persona, un gran profesional, porque la cantidad de horas que se dedica alguien cuando trabaja en algo son invisibles. Un dibujo puede estar una persona trabajando días en él, o a lo mejor apenas unos minutos. Lo que importa es el resultado. Y eso es una de las cosas que suele ocurrir. Es decir, tú puedes intentar levantar una producción durante años, y tú esto lo sabes bien, que cuando ya está la producción en marcha es otro problema, pero intentar levantarla, igual pasa con la gente que se dedica a modelar o a dibujar, preparar los diseños de esos personajes para las series, los escenarios, todos los elementos que hay que preparar, son muchas cosas. A nivel producción, por ejemplo, vamos a comparar un poco... 3-4 años intentando preparar un proyecto, viajar por ahí, intentar convencer a televisiones que te lo compren, intentar contactar en mercados con gente que se embarque en el proyecto para reunir un montón de dinero para poder hacerlo. Estamos hablando que hay que encontrar entre 1,5 y 3 millones de euros que tú no los tienes. No, claro. Por eso existen las coproducciones. Claro, ¿no? Entonces tienes que conseguir que otra gente se involucre en esto, ¿no? Y entonces empieza ahí el mercadillo de tú te quedas este país, yo me quedo este otro país, yo pongo tanto, yo no pongo tal, yo hago esto, pongo este dinero, pero me quedo todo este trabajo para hacer. Entonces hay un poco de desvirtuación de ese trabajo y muchas veces de enriquecimiento también. Y luego, después de todo ese esfuerzo, viene lo difícil, que es hacer realmente el proyecto, ¿no? Claro. Que el proyecto, pues como mínimo, te lleva 2 años de hacer un proyecto. Estamos hablando un 52 episodios, pues estamos hablando de entre 2 años y 3 años de trabajo de más de 100 personas trabajando, para luego ponerlo en la plataforma y que te lo veas en una semana, te veas todos los episodios. Entonces, claro, es que hoy día también el ritmo de consumo es mayor. Efectivamente. Es quizás más rentable, por ejemplo, hacer una película que queda 90 minutos para toda la vida. Tu padre, por ejemplo, realizó 4 largometrajes. El primero de todos, Mágica Aventura. Por cierto, tenemos una exposición que podéis visitar temporalmente, donde vemos ejemplos de esas. Sí, están ahí. Estudios. ¿A tu padre le costó levantar eso cuando no había prácticamente nada en animación en España, no? Sí, claro, porque realmente no había una industria demasiado desarrollada. Y entonces, pues concretamente el primer largometraje que él monta, pues es a base de una serie de cortos que había estrenado previamente por separado,
que no tenían demasiada salida y lo que hizo fue buscar un argumento que los uniera Claro. y con eso construir un largometraje. Que se llama Mágica Aventura. Que funcionó bastante bien, pero que se fue haciendo en su estudio a la vez que se hacían otros, que es lo que hacía casi todo el mundo, o sea, no solamente en el caso de mi padre. Es decir, los estudios se dedicaban a hacer servicios, a hacer publicidad, cabeceras, títulos de crédito, encargos. Y luego ya pues se destinaba un tiempo, o en esos baches o parones que hay entre un encargo y otro, para ir haciendo algo propio, que podía ser un corto, o en este caso, pues un largometraje que... Bueno, Para pues ir preparándolo, porque, claro. porque cuando ya lo tienes que producir, tienes que meter a todo el equipo en eso, entiendo Claro, yo, ¿no? sí, claro. Bueno, el caso de Mágica Aventura ya digo que fue así, ¿no? Ya, por ejemplo, otros largometrajes como fue Los viajes de Gulliver o Los cuatro músicos de Bremen, ahí sí, es lo que tú dices, ahí ya Sí. pues se buscó unas empresas que produjeran, que pusieron dinero, y entonces ya se empezó a reclutar equipo para hacerlo, ¿no? Ajá. Claro, o sea, el primer largometraje fue un poco más artesanal o más hecho con pocos medios, ¿no? Sí. Poco a poco. Y ya los otros fueron ya montando un tinglado de producción un poco más. Y ya el Quijote mucho más, claro. Si nos vamos a una serie como la de Don Quijote de la Mancha, ahí ya tuvo que ser que entrara a Televisión Española, que pusiera dinero. También era una serie que se financió en buena parte con ingresos de merchandising. Claro, ¿qué es el merchandising? El merchandising es la mercadería que se vende a raíz de una película para promocionarla, Claro. incluso después de haberse estrenado. Claro, y es que es una pieza muy importante en la animación. Porque bueno, todos sabemos que cuando una serie de animación tiene, o un largometraje tiene éxito, pues eso genera muñecos, juguetes, TVOs, montones de cosas, ropa, Sí, libros. y entonces, en el caso del Quijote concretamente, el productor que llevaba este tema, Romagosa. José Romagosa, que se asoció con mi padre, él llevaba la parte, digamos, más empresarial, mi padre la parte artística, pues el tinglado de producción de esa serie fue en base a, en buena parte, el dinero que se invertía en la producción era el que venía de una serie de marcas que confiaban en la serie, de que la serie se iba a emitir, por supuesto, en una determinada fecha, porque Claro. esa es otra. Y era una cadena de televisión. Claro, estamos hablando de la época que solamente existía la primera y la segunda cadena de televisión española, con unas audiencias brutales, no como ahora que están completamente Ya. atomizadas. Y entonces eso se traducía, evidentemente, en Claro. un éxito del merchandising, ¿no? O sea, esto concretamente, este productor, José Romagosa, aplicó un poco en el Quijote la experiencia que le venía de Heidi. Heidi, no sé si alguien recordará la serie Heidi, fue un boom en los años 70 en España. Fue posiblemente, no fue la primera, pero las primeras series japonesas que vinieron a España. Y yo creo que fue el primer gran boom de merchandising. O sea, Él la trajo a España. La trajo. Él fue a la productora japonesa, se la trajo a España, se la presentó a Televisión Española y Televisión Española la programó. Y fue un auténtico boom, casi un fenómeno sociológico. Sí. Que se llegó incluso hasta convocar un concurso nacional para buscar a la Heidi española y cosas así. Y de hecho todavía Heidi se menciona, está en el arco Entonces, popular. como le fue tan bien, pensó que el mismo modelo se podía aplicar en la producción de una serie totalmente A la española. novela cervantina, hecha aquí, ¿no? porque eso también hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que era una serie que era una producción íntegramente hecha con artistas y técnicos españoles, no como otras series que son españolas, nadie discute su españolidad, son empresas españolas, contenido español, pero que por razones económicas, me imagino, lo envían a países, bueno, A muchos países. China, Japón, etcétera. Ahora has dicho tú los artistas y técnicos. Bueno, precisamente al lado tenemos nosotros a dos personas que, bueno, quizás un dibujante podemos comprenderlo mejor como algo artístico, pero es que un modelador en 3D, evidentemente, aunque tú reconoces que no tienes un criterio artístico formado, específico, me lo has dicho en confianza, pero ¿te consideras más técnico que artista? ¿Cómo es esto? Porque, claro, tú tienes que traspasar lo que un dibujante hace, las vistas, a un modelo 3D. ¿Nos puedes un poco contar las impresiones en ese sentido cuando has tenido que hacer esto de traspasar un dibujo a un modelo por ordenador? Bueno, eso es complicadillo. Sí, sobre todo si son dibujos 2D, de estos como la de las películas.
Sí. Porque, claro, están hechos para que sean 2D, o sea que no están pensados para 3D nunca, en ningún caso. Quiere decir que se ven de una vista bien, pero claro, que como no los de sabes- Mickey Mouse con sus famosas orejitas, que siempre Sí. se ven bien así, pero... Sí, pero ponlas de lado y cuando se le das la verían- vuelta, cuando le das la Ya, vuelta ya. sigue, en 2D sigue siendo... Hay un truco, ¿no? ¿Sabes? El truco que Claro. las orejas de Mickey, aunque Mickey gire la cabeza, las orejas continúan así. Exacto. Porque al sí. fin y al cabo... No existe el perfil en las orejas de Mickey. Exacto. No, mejor dicho, el frente. Exacto. Siempre está de perfil. La nunca está silueta de es la marca. perfil. Claro. ¿no? Ujú. Entonces, Exacto, y es un problema, claro. Bueno, y un ejemplo bueno sería uno precisamente de Cruz Delgado, que dibujaba a los personajes con los pelos así, ¿no? sí. Tiene un pelo así largo y unos picos aquí. Sí, sí. Claro, Eso es, siempre, Molécula. siempre está pinado así. El personaje de Molécula. Claro, Sí. queda bien como dibujo así de cómic Sí. o dibujo para 2D, pero cuando lo Sí. pasas al 3D, ¿cómo haces que el pelo se vea siempre así? Claro. Entonces, pues bueno, al final tienes que hacer una especie de artilugios ahí para que quede más o menos bien. Sí. Y así es como se han pasado, por ejemplo, diseños como los de Mortal y Filemón y cosas de esas, se han pasado al 3D y quedan más o menos bien. Que ha habido que variarlos. No son como claro, los de hay que variarlo un Ibáñez. poquito para que funcionen en 3D, porque Sí. si no, no, Sí. la cosa no rula. Y pues eso. Tú trabajas con una herramienta que creo que es interesante compartas, que se llama Sketchfab. De hecho, eres un usuario ahí. Soy un trabajador de allí, sí. de Exacto. Sketchfab. Y eso es interesante, que sepáis que los que queréis empezar con el modelado en 3D, Pues sí, si les gusta el modelado 3D, el diseño 3D, esa es una página muy interesante porque... Sketchfab se llama. ¿Se llama Sketchfab? Sí, Sketchfab, o como fábrica de sketches. Porque ahí puedes subir los diseños que haces en 3D, los puedes subir y los puedes ver en una página web, los puedes ver en 3D. O sea, Los puedes puedes mover. rotarlos, o sea, no es una foto como antes, que antes con un diseñador 3D diseñaba algo, pues tenía que sacar un render, o sea, una imagen, una foto, para decir, mira, esto es mi trabajo. Sacaba foto y la gente lo veía, qué bonito. Pues ahora no, ahora subes tu diseño directamente y ya lo puedes rotar, puedes ver, o sea, no es el personaje que está así, sino puedes rotarlo Sí. y, mira, puedes verle la nuca, puedes verlo por detrás. por Puedes arriba. tú moverlo con el ratón y verlo Puedes en todo hacerle un su zoom, hacer que punto sea de más vista. grande, más chiquitito, puedes ver los números de polígonos que tiene, entonces está muy bien para diseñadores 3D. ¿Sabes que él hizo una versión del Quijote de tu padre en 3D? Yo te la compartí una Sí, vez. sí, o sea, la hizo él. Sí. Y Sí, de lo molécula hizo él. también. O sea, Y de molécula. Probando y ha hecho cosas muy reclamarle los curiosas. derechos. Sí, sí. Realmente es una comunidad que presenta trabajos y tú los puedes ver y las creaciones propias también incluso puedes venderlas, ¿no? Bueno, Pablo, y tú cuando tú hacías animación 3D en Mondo, pero ahora estás en una nueva faceta laboral. Sí, Estás dibujando. sí, sí. Y- Porque haciendo animación 3D no dibujabas, movías los personajes. Exactamente, yo movía los personajes y ahora lo que estoy haciendo, que también se hace en dibujando, que también se mueve de alguna manera, Sí. pero sobre todo es en el diseño de personajes es donde estoy encontrando más mi faceta personal, Sí, porque puedo intentar conocer al personaje más Sí. que en animación. sí. Así que sí, es una manera de moverlo también. Precisamente tenemos en el público a José Mansuí, que participó en la actividad de dibujo en la calle y que fue profesor tuyo. Sí, fue mi profesor. Eh, Todavía me tiene que dar la nota, todavía no me la ha dado. Pero Golpe bajo ese. Y, No, pero- y lo importante es que, como tú decías bien, hoy día se pueden aprender estas cosas en escuelas, pero creo que hay mucho de la fuerza que uno mismo tiene de continuar, de seguir, de esforzarse, que no te lo da precisamente estar en una escuela, sino que tú realmente Sí. no desfallezcas en el primer intento, ni en el segundo, ni en el tercero, sino que realmente quieras dibujar. claro, que insistas sobre todo y que si quieres dibujar, que dibujes todos los días. Eso Todos es- los días. Todos los días. No hay dibujante profesional Exacto. que no se haya dejado los ojos en el tablero. No se puede tomar una píldora y dibujar fantástico, ¿no? Y ya no estamos hablando de una producción como las que trabajaba tu padre, que eran, por necesidad, muchos dibujos que se hacían en secuencia, que había que filmarlos. ¿eh? Sobre esto, volviendo con Carlos Roca, cuando se planteó, bueno, vamos a poner un poco en situación. Los dibujos animados, así se llama, normalmente se hacían entre 12 y 24 dibujos para un segundo de animación, porque tiene que estar suficientemente fluido, con lo cual el dibujante tenía que hacer todas esas poses. Hacían unas primero y luego otros asistentes completaban esas poses. Entonces eso se hacía a mano. Pero cuando Carlos, trabajando en los Fruitis, plantean que, uno, no hay por qué hacerlo en papel ya, se puede escanear
¿Cómo fue la cosa? No, se seguía haciendo en papel. Y se escaneaba. Y se escaneaba. Bien. Ese fue el primer paso. Bien, ese fue el primer paso. Ese fue el primer paso. El primer paso fue, no abandonábamos, lo que sí que se abandonó fue el dibujar en papel, Sí. en pasarlo a acetato Sí. y en filmarlo. Ah, en calcarlo en acetato, que Exacto. eso era otro factor importante de las Eso era películas una clásicas. parte muy artesanal de la animación que afortunadamente con la llegada de los ordenadores y los softwares especializados en animación desapareció. Porque se pinta en el ordenador. Claro. Exacto. Es decir, fíjense la cosa, se hace un dibujo, se pone una lámina a mano, se hace una lámina, se pone una lámina de acetato encima y se calca el dibujo limpio Sí. por unas personas, que normalmente eran señoritas, que dibujaban magníficamente bien, Sí. Eso que sí. no podían estropear el dibujo, Exacto. Eso es la primera fase, digamos. el entintado. El entintado. Lo que pasa es que luego, años después, yo ya esa fase del entintado no la he conocido, porque yo ya cuando entré en este mundillo, ya lo que existía era el sistema Xerox. Es decir, Que, bueno, esto fue un invento de los estudios Disney que descubren que aplicando una máquina Xerox, fotocopiadora, pues reproducía el dibujo de lápiz del animador sobre una plancha transparente de claro. acetato. O sea, ya no había que trazar Ya la no había mano, que calcar. sino que ya se transfiere como una Se hacía una fotocopia. Exactamente. Bien. Una fotocopia, pero en vez de ser sobre papel, sobre acetato. Bien. Y pintando luego por el otro lado. Para no tapar por la el línea. reverso, exactamente. Para no tapar la pintando línea, de color. claro. Eso ya fue un salto bastante grande porque se eliminó ese calcado de tener ahí un ejército de normalmente eran chicas, la tradición era que siempre eran chicas las que calcaban. Con guantes blancos. Con guantes blancos, Yo con un todavía pulso. las he visto, ¿eh? Yo las he visto trabajar en No, eso Asia. es una gozada. En Asia las he En visto Asia todavía también, trabajar. Eso es una gozada. Eso es Y, una- y pintar porque se pintaba con pintura. Entonces, una le pintura daban la especial que aguantaba el plástico. Le daban la vuelta al acetato y detrás con pincel iban pintando con pintura. Sin Evidentemente salir. había que esperar hasta que se secara una parte para poder pintar la otra. Entonces lo que hacían es, por ejemplo, primero pintaban todos los ojos, todas las bolitas negras de los ojos, luego todo el blanco de los ojos, luego y los iban dejando en unas estanterías construidas con hilitos. Iban metiendo ahí los acetatos Sí. Para que se y secaran. entonces para que se secaran y luego los iban cogiendo y iban pintando la otra parte. O el trabajo en cadena. Una pintaba bolitas de ojos, otra pintaba no sé qué y se iban secando. Luego otra cosa interesante, ¿por qué se hace en acetato? Porque hay un fondo. Es decir, el personaje tiene que parecer que está sobre el fondo. Entonces se transparenta. El personaje es sólido porque ha sido pintado, pero se transparenta y se ve el personaje integrado como una casa detrás o un parque o lo que sea, ¿no? Y si era una panorámica, había que hacer un fondo alargado Exacto. y todo esto se fotografiaba. Es decir, había una cámara. Una cámara que se llama stand de animación o truca, como se ha Ajá. llamado siempre aquí en España, el término por lo de truco, porque se utiliza para hacer también trucajes en cine. Y nada, pues era una cámara puesta era un armatoste bastante grande donde la cámara se ponía en vertical y en los dibujos y bueno, la cámara bajaba, subía, iba fotografiando cada uno de los dibujos que se iban poniendo unos sobre otros, presionados por una plancha de cristal para que no proyectara sombras ni nada y fotograma, Foto a foto. De ahí que se tienen que fotografiar. y si había más de un dibujo, 2 o 3 o 5, pues eran diferentes planchas de acetato. Y evidentemente lo hacía una persona sola en una cámara, toda la sala llena de negro, con cortinas negras, con unos guantes para que no se mancharan. Había que limpiar cada dibujo. Sí. Era realmente un trabajo súper artesanal. Antes de fotografiarlo, le quitas el polvo y lo súper fotografías. complicado. Sí. Porque además las velocidades y todo tenían que calcular de la velocidad con la que se movía el personaje sobre el fondo. Bueno, O sea, normalmente eso el animador hacía la carta de animación o carta de rodaje, que el operador de esa cámara era el que iba mirando y sabía cuántos fotogramas tenía que darle a cada dibujo y cuánto tenía que cambiar de plancha. Sí, una caminata, un personaje caminando. A lo mejor era un ciclo de 12 dibujos, pierna izquierda, pierna derecha. Y entonces la tenían caminando y el fondo pasando. Entonces tenían que calcular que la caminata no resbalara. Claro. Estamos hablando a un público general, con lo cual hay que explicar un poco esas cosas. Es decir, que cuando entra el ordenador, vamos a continuar con aquello que mencionabas, el primer paso que se evita también, después de este, es el colorear a mano. Exacto. Empezamos a colorear con los ordenadores. Vale. ¿Y cómo se coloreaba con los ordenadores? ¿Se escanea el dibujo? Sí, el dibujo se escaneaba y quedaba solo en un color, quedaba solo en blanco y negro. Exacto. Entonces, nosotros nos pasaban, copiábamos al ordenador la paleta de color. Sí. Y entonces, con esa paleta de color que ya la teníamos el personaje con los colores, íbamos pinchando con el ratón, ya teníamos tabletas gráficas, entonces pinchábamos con el puntero de la tableta, cogíamos el color y hacíamos el llenado de esa superficie de color. Y así, pues a lo mejor tenías que pintar
100 dibujos. Claro. Pues tenías que pintar tus 100 dibujos en un día. Pero claro, es que a mano solo hubieras pintado 5. Claro. Entonces el salto cualitativo fue gigantesco. O sea, podíamos pintar un equipo éramos al principio un equipo de 8 o 10 personas, pero pintábamos miles de dibujos. Porque todavía había que hacer los dibujos en papel y todavía teníamos, por cada segundo de animación teníamos 40, 50, 60, 200 dibujos que había que pintar. Y eran siempre menos que los que había que hacer para una serie como la de Don Quijote, que era también para televisión, pero con más personajes. Claro, y se hizo toda artesanal, toda. Y sobre esto de los colores también hay una cosa que decir, que antiguamente, precisamente en la época que comentábamos antes de que se calcaban los dibujos en los acetatos, el color que se utilizaba para pintar por detrás solía ser pues temple o alguna cosa de estas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Que se cuarteaba y saltaba el color. En cuanto se movía un poco las planchas, entonces cuando ya aparecieron los colores acrílicos, se empezó a utilizar el color acrílico para pintar los acetatos, y ya por lo menos eso no se levantaba, no era permanente, ya duraba. Bueno, un acetato pintado con colores acrílicos hoy día se mantiene en perfectas condiciones, ¿no? Claro. Y eso también fue un salto bastante importante, ¿no? Y entonces también empezó a haber ya unas casas especializadas que suministraban colores acrílicos a los estudios. Aquí concretamente había una que sigue existiendo, no sé, los que hagan pintura lo sabrán, Colores Vallejo, la marca Vallejo de colores. Vinílico. Era la que suministraba colores acrílicos a todos los estudios de animación de España, porque tenía una gama de colores bastante amplia. Claro, con la llegada del ordenador no solamente se evitó ese proceso tan artesanal, sino que la paleta de colores se amplió, porque muchas veces lo que pasaba con la gama de colores de Vallejo, concretamente, es que aunque tenía muchos colores, no tenía todos. Y a veces había que fabricar un color haciendo mezclas porque había un tono exacto que se quería para un personaje, o para la ropa de un personaje, que no lo había, y había que hacer unos tarros haciendo mezclas y tal. De color previamente preparado, Claro. porque si lo vuelves a mezclar no te sale igual. Exactamente. Ya. Porque si Y no, entonces... pero es que ni siquiera la tintada era igual si lo comprabas de un año a otro. Exactamente. Entonces, en producción había que calcular toda la pintura que ibas a gastar en la película y comprar toda la tintada de ese mismo color para luego... Por eso yo siempre digo que hubiera ha habido dos coherencia, grandes revoluciones en esa época. Una, cuando se descubre lo del Xerox, porque elimina el entintado, y cuando aparecen ya los primeros software de ordenador que elimina la pintura. Nosotros empezamos y teníamos 1024 colores la primera vez. 1024 colores. 1024. Digitales. Digitales, 1024. Bien. Nunca se tuvo tantos en los físicos, No, claro. no, que va, como mucho, yo no sé, que fuera 200 o 300 colores. Qué curioso. Eso, mucho. Bueno, es interesante porque hay un asunto que me viene a la cabeza, y es que ese era un tipo de forma de hacer animación. Piensen que todas las películas desde, de los 80, mediados de los 80, incluso finales de los 80 hacia atrás, todo eso se hacía a mano. O sea, todo lo que estamos viendo... No, incluso en los 90, ¿eh? Incluso en los 90, porque O sea, realmente fue... Yo puedo decir por mi experiencia en el estudio nuestro, la última cosa que hicimos de manera tradicional, que fue un spot, me acuerdo perfectamente, además era un spot de tema navideño, por eso me acuerdo que lo hicimos ya muy a finales de año, en el año 94. Fue la última vez que hicimos una cosa tradicional. Ya en el 95 empezamos ya con... Al final de los 90 ya es cuando empieza... Sí, ya se produce la gran revolución digital. Lo que pasa es que en Asia, yo era de los que estaba llevando trabajo a Asia, sí. Y en Asia todavía se seguía trabajando. Incluso el último Sandokan que se hizo en RAI, en la televisión italiana, todavía se hizo en Mononoke, por ejemplo, empezó a utilizarse el digital, pero la preparación del color, todo eso era muy artesanal. Hay unos documentales fabulosos donde se ve esto. ¿Por qué se abandona en Japón más tarde? Porque también hay esa cultura de la manualidad, de la artesanía. Y a veces también por razones económicas, ¿eh? Porque, por ejemplo, los Simpson, que se han hecho siempre tradicionalmente, o sea, se ha hecho la preproducción en Estados Unidos, pero se ha hecho, digamos, la animación y ese procesos en Corea. Tardaron bastante en pasarse, aunque ya casi todo el mundo se había pasado al coloreado, digamos, informático, por decir una manera. Tardaron bastante porque parece ser que les seguía saliendo más barato mandarlo a estudios de Corea y que lo hicieran de manera manual. Y que hacerlo digital yo creo que Unidos. hasta el 2000 y algo me parece que todavía algunas temporadas de Los Simpsons seguían haciéndose de manera tradicional.
Con acetatos, con papel. Sí. Bueno, no con acetato, no. Sí con papel y coloreado informático. Ah, vale. O todavía con No. en tinta. No, además es que esto además yo, como doy clases a los alumnos, les pongo un poco que se fijen, porque es fácil darse cuenta cuando ves algún episodio de una temporada antigua de Los Simpsons, cómo se ve la sombra que proyectan los acetatos sobre el fondo de Los Simpsons. Y te das cuenta que eso está hecho todavía de manera tradicional. Y cuando está la línea más limpia, más nítida, está hecho ya. Y luego también eso se ha imitado en el mundo digital, ¿no? Para darle un cierto toque, o se le añade granos, se ensucia la imagen. Claro, es que esa es otra. Ahora, incluso Los Simpsons lo están haciendo ya en las últimas temporadas, y en series recientes como Cuphead, que no sé si que está muy reciente ahora en Netflix, han falseado el efecto. Porque está basado en aquellos dibujos de los años 30. Le dan el tono, Claro. o sea, si se ve con bastante definición y muy de cerca el dibujo, tiene un ligero sombreado falso para que parezca que es un acetato de los antiguos, incluso hasta tiene motitas, manchas, para que parezca que está rodado en los años 30, pero eso ya es un fake, digamos. Sí. Entonces, yo por ejemplo fui de los últimos que animó en papel. Quiero decir, yo aprendí en papel en una mesa de luz y realmente animar se aprende perfectamente, obviamente, en papel. Hoy día, pues quizás te cuesta más si tienes un buen software, no es complicado, pero la sensación a la hora de dibujar es diferente, cuesta acostumbrarse, es cierto. Tú, que vienes del mundo del dibujo manual, cuando ¿cuándo fue tu primera tableta? ¿Tú tienes? Sí, mi primera tableta fue cuando me dio por la caricatura. Ajá. Yo quería ser caricatura digital, me gustaba mucho y entonces pues se lo pedí a mi familia y me la regalaron. Y fue una tabletita baratita. De las que dibujas De las aquí, que pero dibujo- ves en exacto. el monitor. Tú la conectas y no estás mirando una pantalla, o sea, miras tu pantalla y lo que estás dibujando es en la tableta y Sí, lo transmites. sí. Y esa fue mi primera mi tableta gráfica. Sí. Pero tuve un parón, seguía dibujándola al papel, la verdad. Ajá. ¿Por qué? Porque la tableta gráfica me tenía que acostumbrar y no me daba lo que me daba el papel en la tableta. Pero luego, claro, a medida que me fui metiendo en la industria y tal, sí me exigían una tableta, me exigían ser más digital y ahí ya me familiaricé. Pero los diseños que estás haciendo ahora, ¿empiezas a bocetarlos en papel o directamente en el Ahora ordenador? directamente en digital, siempre. Porque porque no hay escáner en el estudio. Exacto. Porque si lo hubiera... Claro, igual. y sobre todo de manera digital porque también favorece mucho la producción, a cuota, todo es más rápido. Antes, ¿cuánto tardaba una producción en sacar un proyecto? Tardaba mucho tiempo. Sí, pero fíjense una cosa, dibujar en una pantalla que es una tableta, que es interactiva, es que esa pantalla sale 2.000 euros. Sí, es un Y material una muy caro. libreta sale 5 euros. Exacto. Evidentemente, el acto de diseñar se puede hacer en cualquier soporte. Pero es verdad que luego cuando tienes que trabajar a partir de eso, yo casi estoy pensando más en que si estás trazando un dibujo limpio, claro, mejor tenerlo ya en digital. En digital, sí. ¿no? Sí, Pero tú te dedicas también a la parte de concebir Vamos a ver. los dibujos. Exacto. Cuéntanos un poco esa experiencia de cuando te encargan, oye, ¿qué diseñar estos personajes de cero? Sí. ¿Qué haces tú para empezar qué referencias tomas? Pues mira, yo, hablando personalmente de mí, como soy animador también 3D, Por ordenador, sí. por ordenador también, lo que hago siempre es que intento meterme en el personaje que me piden, cómo piensa, qué fisionomía tiene, Ajá. y entonces pues yo voy como creando, boceteando, puedo hacerlo digital o en papel, Sí. cómo sería ese personaje, me meto dentro de él. Y una vez ya, cuando ya tengo una base, vamos buscando formas básicas para que cómo quieren al personaje. Si los quieren, por ejemplo, malos, vamos a llamarlo así. Sí, villano. Siempre es un villano. Siempre o buscamos formas más puntiagudas. O si quieren algo más bueno, más bondadoso, algo más redondo. Tal. Más Y ya- afable, es más exacto, redondito el es más personaje. redondito el personaje. Siempre voy buscando formas para llegar a ese personaje que me pide el director. O Mira, por ejemplo, me estoy acordando de Aladino de Disney, ¿no? Exacto, Aladino. Jafar es un personaje con muchas formas Eso, puntiagudas, puntiagudas. estilizado. Eso es. Sin embargo, el padre de Yasmín Sí, es redondito. es redondito, es todo. Es buena gente, buena gente. Es buena exactamente. gente. Y bueno, y a la hora de hacer algo en el ordenador, que yo me confieso que siempre he preferido quedarme en el dibujo, porque diseñar en el ordenador, pues tela, ¿eh? O sea, vamos a ver, tú diseñas a partir de un diseño, tú modelas a partir de un diseño que te dan. Claro, claro. ¿Qué necesitas de un dibujante
para poder hacer eso, modelarlo en el ordenador? ¿Le pides muchos dibujos? ¿Le pides vistas de aquí, de acá? Pues yo, a ver, solo trabajo con 2 vistas. Nada. Ajá. Hay gente que las hace con más vistas, con 3, 4, 5, le ponen un montón de poses. Ajá. De hecho, en diseño de personajes se suele ver, pues eso, el personaje en distintas vistas, ¿no? Como cabreado, así. Las en poses, perspectiva, la expresión, ¿no? Poses, diferentes poses en diferentes perspectivas. Pero todo eso en 3D no vale para nada. Sí, está muy bien, a lo mejor alguna te ayuda, pero en perspectiva no puedes diseñar en perspectiva porque tendrías que trabajar así como inclinado, entonces ¿cómo le haces la nariz inclinado o la oreja? O sea, siempre tienen que ser en vistas ortográficas, o sea, que sean rectas, lo más rectas posible. De frente En totalmente. vista frontal Claro. y en vista lateral, así. Y hacer posible que el personaje esté así en forma de T o en forma de T un poco agachada. Porque si el personaje va a ser animado, hay que acordarse de que bueno, pues, tiene que moverse. Y claro, si le pones los huesos, a ver, para la animación en 3D tienes que poner unos huesos al personaje, que el personaje al fin y al cabo está hecho de polígonos, son como eso, En el ordenador, claro. cuadraditos Claro. uno tras otro, y ya un personaje, polígonos uno tras otro, hasta formar un personaje. Y ese personaje se va a mover. Entonces, ¿qué significa que se va a mover? Que los polígonos que están aquí moviéndose, por ejemplo en el sobaco, pues se van a deformar. Pues si tú diseñas el personaje así, con el brazo hacia abajo, por ejemplo, cuando haga esto, hará una rotación de 180 grados y entonces ese polígono se va a estirar mucho. Creará una cosa extraña debajo. Claro, entonces se va a estirar demasiado. Entonces si lo pones así, ya cuando gira hacia abajo, gira solo 90 grados, o si gira hacia arriba, girará como mucho 90 grados. Entonces se estira lo menos posible. Claro, está como a medio camino de arriba y abajo, ¿no? Claro. Ya. Bueno, y es que ahí hay un montón de cuestiones técnicas que hay que tener en cuenta Como es. para no estropear el diseño. De hecho, una de las grandes peleas siempre es reproducir bien un diseño que ha sido aprobado, llevarlo bien al 3D y entender que hay concesiones que hay que hacer. Es decir, hay cosas que se piensan en volumen Sí, exacto. y hay cosas que se diseñan para ser planas, ¿no? Es decir, Snoopy está pensado para verse en la viñeta en papel. Claro, pero claro, cuando se claro. hace Snoopy en 3D, Sí. aunque hicieron una versión muy digna, Estaba muy bien, sí. imitando esta planitud, pero que hay que entender. Peppa Pig, por ejemplo, si compramos un juguete de Peppa Pig, si os fijáis, los 2 ojos estos que tiene Peppa Pig aquí, los ponen aquí en el juguete, ¿no? Entonces, queda raro cuando ves esto en 3D, ¿no? Entonces, ¿tú has puesto a Peppa Pig en No, pero bueno. Bueno, Pero sí, es por verdad poner un ejemplo hay que popular. hacer un poco de artilugio ahí para que funcione. Y es verdad que a veces los dibujantes 2D que te pasan el personaje para que lo hagas 3D, a lo mejor no han pensado del todo en 3D. Y, Depende del y dibujante. hay algunas cosas que no funcionan tan bien y tienes que retocarlas para que funcione, ¿no? Hombre, eso es esencial, ¿no? Alterar. Que el dibujante piense como piensan Claro, otros departamentos. Claro, es un dibujante 2D, pero tiene que pensar Claro. un poco en 3D. O sea, Claro. cómo va a quedar el personaje bien en 3D. Entonces tiene que hacerlo perfecto Sí. en la vista ortográfica frontal y la lateral tienen que coincidir, porque claro, a veces hay vistas por ahí ortográficas que tiene la cara aquí bien dibujada, y la tiene lateral también bien dibujada, pero resulta que la nariz está más hacia abajo. No está a la misma Aquí. altura, claro. Entonces, cuando tú lo estás diseñando en vista frontal, le pones la nariz aquí. Cuando le das la vuelta, está más abajo, vamos hacia abajo. No puede Cuando ser, le das claro. la vuelta, está más arriba. Y entonces al final no sabes dónde ponerlo y lo pones un poco en un punto intermedio o donde mejor te guste a ti, porque Es que esa no inconsistencia del diseño, el dibujante está entrenado para hacer lo que se llama un giro. Exacto. Para hacer un giro, Es es un decir, turnaround. presentar el personaje en todas sus vistas y que quede bien corpóreo, ¿no? Bueno, y es que en concreto esto a mí me parece alucinante porque es lo más difícil. Asterix y Obelix, por ejemplo, son personajes muy corpóreos porque el dibujante en sí, Uderzo, se inspira en esos diseños de Disney, con lo cual él entiende Asterix y Obelix en volumen. Sí. Pero otros diseños como, por ejemplo, no sé, cualquiera de los Warner clásicos, se ven mejor dibujados que cuando han hecho alguna traslación en 3D, ¿no? El Sí. pico o lo que sea, ¿no? Sí, por ejemplo, en el último Space Jam, Sí. que había una parte de animación tradicional Sí. y había una parte de animación digital y algunos personajes no terminaban de No, funcionar. sí. O sea, O estaban la bien, textura, pero... o la textura, sí, ¿no? O sea, la textura, los pelos, la piel y tal. ¿no? Parecen peluches todos, Claro, ¿no? entonces encanto, ¿no? son personajes que yo creo que funcionan mucho mejor como dibujos y deben seguir siendo dibujos. No sé,
Pero bueno, hay gente que a lo mejor prefiere lo contrario, no lo sé, eso ya también va en gustos. A ver, es que eso ahí entra la cuestión. O sea, no se acaba la cosa en el modelado, sino que luego tiene que haber un equipo de gente que ilumine ese personaje, que le ponga las texturas, que le haga el esqueleto. Es decir, el diseño se cambia y se adapta y se investiga. Hay un proceso de trabajo para que ese personaje luego los animadores lo muevan como si fuese una marioneta digital. Porque al fin y al cabo el dibujante hace todas las posiciones del personaje, pero el que modela un personaje en 3D tiene que hacer una marioneta que se va a mover en el ordenador. Es realmente complejo todas esas fases de la producción, ¿no? Es más caro hacer una película en 3D, por regla general, que hacer una película dibujada. Sin duda, es más caro. Sí. Sin duda. Tienen muchos más procesos. Cuando empezó a entrar el 3D parecía que se moriría el 2D porque era mucho más barato hacerlo en 3D porque lo haces una vez y ya lo puedes girar. Pero al final es un proceso muchísimo más caro hoy en día. Ajá. Sin duda. Y más caro porque inviertes maquinaria específica para eso. Es decir, Uno, la maquinaria que necesitas es más potente. La informática, claro. Y luego tiene más fases de trabajo. Claro, Porque exacto. tienes que construir, evidentemente tienes que construir el personaje, no solo tienes que dibujarlo, tienes que modelarlo, tienes que ponerle la piel, tienes que construirle los trajes, porque los trajes hay que modelarlos también, Sí. hay que hacer los pelos, o sea, Los tejidos. los tejidos, o sea, todo el trabajo. Es como construir una realidad en pequeñito Iluminarlo, claro. y al final es que te cuesta muchísimo más. Tienes que construir los escenarios, tienes que iluminar los escenarios. Sí. Y más a Tienes día que de hoy, meterle ¿no? las físicas de la gravedad. O sea, al final el proceso es tan largo, costoso, y luego necesitas máquinas enormes para calcular todos esos dibujos, ¿no? Lo que pasa que a lo mejor es que, no sé si a lo mejor estarás de acuerdo, el problema que tiene el 2D es que requiere un equipo de gente mucho más cualificada que lleva más tiempo poderla formar. En el tiempo que se tarda en formar a un animador 2D, se tarda menos en Es que formar estamos en el siguiente salto de la animación 2D, que hemos pasado de la animación 2D tradicional asistida por ordenador a la animación 2D, que es muy parecido al 3D, pero mucho más barato, que es la animación cutout. Entonces, esta animación cutout también modelamos personajes, entre comillas, y también hacemos riggings de los personajes, también hacemos marionetas de los personajes, y animamos esas marionetas, que son incluso, hay veces que son complejísimas, con rotaciones y todo, ¿no? Pero seguimos sin tener que iluminar, seguimos sin tener que ponerle la piel a los personajes, es todo dibujado, cortadito y con esqueleto. Pero hay una ventaja del 3D. Sí, al principio cuesta más hacer una película en 3D. Sí. Pero cuando ya la tienes hecha, lo bueno es eso, que ya tienes los personajes rigueados, texturizados y Exacto. todo, y entonces por eso es más fácil cuando ya haces un Kung Fu Panda, hacer un Kung Fu Panda 2, Una hacer secuela. la serie Claro, animada. esta es la ventaja de Esa es la la ventaja animación del 3D. cutout nueva, que tiene riggings y tiene esqueletos también, que una vez tienes tus personajes ya son para toda la serie. Tienes una librería de poses recurrentes y digamos... Porque además, claro, si tú ya has animado un caminar de un personaje, ya te has animado tu marioneta caminando, si necesitas que camine otra vez en otro plano, coges ese caminar y lo utilizas. Bueno, pero esto se hacía también efectivamente. la reutilización. Y bueno, Efectivamente. y Docon llegó a ser Fuimos artistas llegó a de ser un eso. maestro Sí, de sí. la reutilización de escenas. Teníamos un premio de quien consiga hacer todo un episodio sin animar un solo plano, tiene premio. Es decir, que en un episodio de una serie corta que puede ser 7 minutos, la gente suele preguntar, ¿y cuántos dibujos se emplean en eso? Muchos, ¿no? Digo, bueno, depende. Si repiten animación, y si no, pues sepa usted que son entre 12 y 24 dibujos por segundo. Multiplique. Esos son los dibujos que hay por personaje. Luego, porque los personajes a veces se dibujan juntos y a veces se ponen separados, ¿no? Bueno, quizás hemos hecho un amplio resumen. Si alguien quiere participar con alguna pregunta, creo que es interesante hacerlo. Aquí hay estudiantes, aquí hay gente que tiene alguna curiosidad. Yo veía tal dibujo en la tele, ¿cómo estaba eso hecho? ¿Alguien quiere participar? Que levante la mano y enseguida le damos entrada. El pequeño quiere participar. Bueno, tú ves dibujos animados. A ver, puede haber cámara ahí, ¿no? Sí. Veo
Dibujos animados de Disney. Bien. Empezamos bien. Empezamos bien. Estamos bien. ¿A ti qué dibujo animado te gusta más de Disney, por ejemplo? Te estás chivando ahí. Piensa tú. Bueno, Kung Fu Panda. Kung Fu Panda, vale, eso no es Disney. No es Disney. Pero Sí, friqueamos. te gustan ese tipo de... Bueno, y digo yo una cosa, ¿a ti te gustan los dibujos animados, por ejemplo, que parecen dibujos hechos así planos, o te gustan esos que se ven todos redonditos? Porque de hecho Kung Fu Panda, yo creo que los niños tampoco se fijan en esas cosas, ¿no? Realmente consumen animación. La historia que les atraiga. ¿Qué te los gusta más personajes. de Kung Fu Panda? ¿La historia? Sí, Sí. la historia. ¿Y qué más? ¿Qué otro dibujo? Dime otro dibujo. A ver. Por ejemplo, Tori. Toy Story. Ah, ese sí es de Disney. Disney y Pixar. Bien. Esos son como juguetes animados, ¿no? La primera película que Sí. ¿Tú te acuerdas cuál fue la primera película de dibujos animados que fuiste a ver al cine? No. No. Yo me acuerdo que fui a ver... Monstruos S.A. ¿Eh? Monstruos S.A. Monstruos S.A. Ah. Yo fui a ver un festival de Mortadelo y Filemón, me acuerdo. Sí. Y que lo hizo Estudios Vara. ¿Y cuál fue te acuerdas tú de la primera película? Mi primera película fue Katy la oruga. Katy la oruga, vale. ¿Saber de qué año? Bien. Yo no me acuerdo. Carlos, ¿no te acuerdas? Yo no me acuerdo. De mi primera película, no me acuerdo. Lo siento. Aquí Soy hay de una, memoria. aquí hay una por lo tanto. pregunta. Sí, bueno, se ha hablado un poco del transcurso de animación en los últimos 40 años, Bien. pero claro, viene ahora el siguiente paso, los próximos 40 años. Bien. Ahora ha habido muchas tendencias, sobre todo de mano de Nvidia y algunos, sobre todo fabricantes de hardware, el tema de inteligencia artificial, sobre todo deep learning, del tema de que tú puedas generar un concepto mucho más simbólico, lo que quieres dibujar, y un ordenador basado en librería de muestreo hace la traducción hacia adelante. O sea, tú haces un garabato en verde y azul, él interpreta que eso es mar y cielo y te pinta un fondo. Te coge un fondo hiperrealista en función de tu boceto de colores en plan acuarelas, ¿no? Como una inteligencia artificial aplicada al diseño. Es decir, Efectivamente. eso, yo sé que se hizo una prueba de estas cosas, perdona, porque me acabo de recordar, en los Picapiedras. Todos los dibujos animados de los Picapiedras se metieron en un ordenador y luego con una frase donde decía Pedro Picapiedra levanta el sillón. Y el ordenador entendía eso y a veces salía el sillón en la cabeza de Pedro Picapiedra y a veces conseguían hacer lo que estaban describiendo. ¿Tú crees que por ahí pueden haber... ¿Alguien aquí qué opina sobre esto que sustituirán a los artistas este tipo de inventos? A ver, la radio tenía que matar, la tele tenía que matar, la radio no la mató. Al final el mundo evoluciona, ¿no? Conseguimos cosas nuevas y contamos las películas de manera diferente. Al final, hacerlo en 2D, hacerlo en 3D, hacerlo en acetato, son cajas de herramientas para contar películas. Historias. Lo que decía el niño, que le gustaban las Las historias. Lo que, los Ya está, personajes. no hay más. Me da igual cómo tengamos que contarlas en el futuro, ¿no? Será válido, será igualmente válido como lo es ahora. Claro. Entonces, Lo que sí que tengo que decir, ayer vi una demo con gafas de ¿Sí? un corto de animación que había virtuales, ¿te refieres? virtuales, y ahí sí que veo un gran salto. Veo el gran salto de que no solo ves lo que te enseña la cámara, sino que las cosas no ocurren siempre delante de ti, sino que ocurren en otros sitios. Bien. Entonces era Más inmersivo, como un videojuego, ¿no? Exacto, pero una calidad estupenda, una cosa. Pero venían unos extraterrestres y los extraterrestres, claro, no los ves delante, o sea, los ves que vienen por allá detrás. Entonces te giras y ves que vienen por ahí los extraterrestres, ¿no? Y luego viene el platillo y viene por encima de ti, ¿no? Y eso sí que me parece. Ya es más eso interactivo. Estar dentro de la peli, eso sí que me parece un salto cualitativo interesante, ¿no? Y una nueva forma de narrar. Ahora tenemos una narrativa, tenemos una forma de contar las cosas, más o menos modernas, pero que se basa en unos patrones estándar, ¿no? La panorámica, el primer plano, el plano general. Un lenguaje cinematográfico. Un lenguaje que ya tenemos aprendido, pero esto es un lenguaje nuevo, Sí. porque las cosas suceden a tu alrededor, ¿no? Es el mundo que se está moviendo a tu alrededor. Es la peli que estás viviendo dentro de la peli. Eso me parece el gran salto. Claro. Con lo cual ahí tiene mucho trabajo gente como Juan, que seguramente tendrá que modelar todo eso que se va a ver y todos esos escenarios, porque si literalmente tienes que recrear todo eso...
hay que fabricarlo como un objeto, solo que en el ordenador, ¿no? O fotogrametrizarlo también. Ahora la gente llega con el móvil, le hace ahí, yo qué sé, 50 fotos a este micrófono, Sí. lo mete en un programa del móvil y ya lo tienes en 3D y texturizado y todo. Todo perfecto. Ajá. Entonces, pues eso significa que ya está habiendo un salto ya en el tema del modelado 3D que ya no tienes ni que modelarlo. Bien, hay cosas que vale la pena modelar y otras que no. Sí, supongo Digo que yo, sí. porque claro, donde está la expresividad del artista, no quieres tú, claro, Bueno, si claro, necesitas el objeto para poder hacerlo, y si mal lo tienes que hacer de cero, Claro, bueno, para objetos Claro. estáticos y tal, claro. para hacer un Sí, eso escenario, está bien por unos sí. monumentos o Sí, sí. cosas que existen ya, claro. Sí, puedes fotogrametrizar incluso una ciudad entera y la tienes ahí en 3D, bueno, como en Google Earth, que se ve ya Claro. en 3D todo Es escaneado. que no está construido Google Earth, es fotogrametría. Fotografiado, claro. Eso- Bueno, pero por ejemplo, si yo escaneado, quiero sí. hacer una criatura fantástica, ahí va a tener que entrar Pablo a dibujarla Ahí tiene que entrar Pablo, claro. Y tú a modelarla. y tú modelarla. Entonces, O él mismo. Vamos también. a Pero luego también, por ejemplo, en la Saca animación Sofía está aquí. la captura de movimiento, que evita tener que animar. la captura de movimiento que se empleó con Muchas. actores, Sí, con por actores. ejemplo, Polar Express. Con Express, todas las que hizo CMX, el Tintín de Spielberg Ah, y bueno, y Pero bueno, muchos eso personajes. es como ha dicho Carlos, ¿no? Es otra manera de animar, es otro estilo de animación. Pero luego hay que corregirlo, ¿eh? Lo que se ha capturado queda tan perfecto que no se ve bien y entonces hay No, que eso ensuciarlo. Hay que... Sí, es como que a día de hoy se valora en ese tipo de películas más representar la realidad exacta en 3D, más que algo más artístico, pienso yo. Pero cuando dice corregirlo es que el personaje en 3D que ha sido capturado, una persona que ahora mismo está aquí haciendo algo y lo captan las cámaras, curiosamente no tiene peso Queda y extraño, tienes que sí. exagerar un Exacto, poco. sí. Y de hecho eso existe hasta en los videojuegos, gente que coge las curvas en el ordenador y exagera para que el personaje tenga peso, que tenga una anticipación suficiente antes de hacer la acción. ¿eh? Claro. Es que en la animación hay unos códigos que no son iguales a los de imagen real, lo que te has dicho, ¿no? La anticipación, el aplastamiento, el estiramiento, toda una serie de cosas que si de repente las quitan ves que falta algo, ¿no? Claro. En la animación. Y el ojo está como muy entrenado. Sí. Nuestro cerebro entiende cuando algo no es exactamente real, porque cuando se han hecho recreaciones digitales perfectas de actores, si no están bien animados, es como si estuvieses viendo maniquí. Sí, es maniquí, frío, o es un como- cadáver muy frío. directamente. Como el Valle de la Muerte, ¿no? El Sí, valle, sí. el valle inquietante. El valle ¿no? inquietante que El se valle llama. inquietante Eso se estamos llama. creo que existe, sí. Es decir, Es cuando da como lo que sería el repelús, ¿no? Yo creo que eso es porque todavía no se ha llegado a captar bien la mirada, siempre es muy fría, nunca está centrada, por así decirlo. yo lo que he visto es que las animaciones hiperrealistas tienen a los personajes siempre con los ojos tic, 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 Exacto. tic, 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 y los ojos no están necesariamente moviéndose así todo el rato, sino que hay momentos de reflexión, el parpadeo, todo esto es una zona muy flexible. Es decir, que se necesita de un conocimiento anatómico y lo que hemos hecho del natural, de entender cómo funcionan los seres vivos, los animales. Claro. Bueno, este libro de la selva que se hizo es una obra de arte, Sí. precisamente porque ahí están asesorados por profesionales y los animadores tienen conocimiento, es decir, se utilizan máquinas, pero hay que saber cómo se mueve ese animal, en qué momento hacerlo más humanizado que animalizado. Pero claro, eso lo llegaron a ser más animalizado, humanizado cuando Ese fue el reto de presentaba esa película, sí. una emoción, Sí. te quedabas igual, veías al león Sí, porque el león camina a cuatro patas, no y se a lo pone a mejor- dos patas, y pero a lo mejor estaba frustrado, estaba llorando y él, pues, no sé, se veía un león normal y corriente. ¿no? Claro, claro. El sentimiento no estaba ¿Cómo representado. se asusta un león? Exactamente, esa es la cosa. se da la vuelta. Y Pues hoy el rabo. Hoy escuchaba una cosa que va a salir, bueno, que se estaba viralizando en Twitter, que era un águila real que llega al nido de una cigüeña y de un zarpazo se lleva a los dos polluelos de la cigüeña. Y el locutor decía, vemos la cara asustada de la cigüeña. Y yo decía, ¿cómo se asusta una cigüeña? No tiene cara tampoco, No claro. tiene cara, pero parece ser que sí. O sea, que espero que... Es, la espero- es lo que imprime Exacto, en el exacto. personaje. Es que, claro, cuando tú haces en Disney, cuando tú haces un pelícano, que es un animal espantoso para ponerle expresión, o un tucán que tiene un pico así grande, ¿cómo haces? Tienes que hacer los ojos humanizados, tienes que ponerle cejas. Fijaos, todos esos personajes de Disney tienen expresividad porque se asemejan incluso al actor que le pone la voz. Sí.
Hasta el parecido, ¿no? Al También. parecido, incluso diseñan el personaje para que ese león sea como ese actor, lo cual viene a decirnos que lo que importa es precisamente el mensaje que damos a través de ese personaje. Las fábulas son vicios humanos y virtudes humanas contadas a través de animales para que no nos sintamos ofendidos. Lo cual demuestra que no lo inventó Disney, que siempre dicen que Disney es el culpable de que las historias sean con animales, y son muy antiguas ya las fábulas. Efectivamente, que ya las dibujaban los retratistas del 18. Y sobre los oficios de la animación hay muchos, actualmente hay muchos y variopintos. Yo animo a todos los que quieran aprender algún tipo de disciplina artística relacionada con la animación, que busquen su camino. Unos les gustará más el color, el fondo, otros les gustará más los personajes, otros les gustará más contar historias. Por ejemplo, los guionistas, no hemos hablado de ellos, pero son claves para darle cuerpo a una historia. Curiosamente, el guión luego se transforma en viñetas, lo que llamamos el storyboard, que lo hacen dibujantes, que cuentan la historia de otra manera. No es un cómic. No es un cómic. Se parece en la forma, pero no es un cómic. Pero termina de darle forma al guión. O sea que los storyboarders son también, de alguna manera, guionistas. Aquí hay una pregunta o un comentario. Sí. ¿Tiene micrófono? Necesitamos un micrófono aquí para él. O para ahí. Bueno, disculpa, ahora vas tú. ¿A quién? Sí, por favor. Hola, yo tenía una duda porque los estaba oyendo hablar, entonces veo que hay mucha técnica en el oficio, pero muchos oficios, quiero decir, ¿no? Diferentes, y se requiere mucha técnica, ¿no? Y luego todas esas técnicas hay que saberlas mezclar para contar la historia, ¿no? El niño estaba diciendo que lo que le importa es la historia. Sí. Realmente luego te pones a ver unos dibujos que te gustan. Sí. Y luego a posteriori, yo por ejemplo como consumidor, luego a posteriori veo la técnica. A lo mejor ustedes que son los del oficio, cuando lo estás viendo, en vez de disfrutarlo, a algunos les pasa que estás analizándolo. Depende. No lo sé. Pero te cautiva la historia. O sea, hay veces que te puedes separar de eso. Lo que quiero decir es que cuando te cautiva la historia y luego analizas la... ¿Qué pasa? Que yo creo que bien elegidas las técnicas tienen que acompañar la historia. No sé qué oficio es el que hace eso, pero yo me estoy acordando, por ejemplo, que a mí me produjo un shock mental cuando empezaron los dibujos japoneses de animación, que no había animación, quiero decir, era un dibujo quieto, y se oía la música y la cámara se iba moviendo y te pasaban segundos, y yo digo, estos son dibujos animados, digo, pero si no se mueve nada, pero te quedabas enganchado con la historia, ¿no? Es otra forma de contarlo, pero claro, ¿cómo y quién decide qué técnicas hay que utilizar y que acompañan a la historia para que...? Porque también está el no movimiento, eso también comunica. Cuando tú tienes un plano en el que hay personajes que se mueven y hay uno que no se mueve, ese es el centro de atención. Eso es una manera de saber contar una historia. Cuando un director decide hacer eso, tiene un criterio. Ese criterio hay que formarlo en una escuela o en un entrenamiento como profesional. No se hace de forma aleatoria. Pero lo que tú comentas es cierto. El no movimiento también comunica, por eso mismo. Pero son herramientas igual que alguien puede expresar más con una expresión, con un movimiento en la cara, que diciendo muchas palabras. Los silencios son parte de la música. Parte o fundamental. la música. Claro, los músicos, qué importantes son para crear, por ejemplo, una película musical. Tienes que escribir las canciones antes y se animan después. Sí, claro. Eso es. Igual que pasa con las voces, que también se suelen, siempre se graban antes, para que luego los animadores trabajen sobre la grabación de esas voces y ajusten la gestualidad del personaje a la voz que ha grabado un actor, que muchas veces, lo que estabas comentando antes, ¿no? Que a veces se diseña un personaje que tenga unos rasgos parecidos al actor que le ha puesto voz, ¿no? Esto ha habido muchos casos, ¿no? En la historia de animación. Claro. Y de hecho, el más famoso, el de Genio de Aladín, por ejemplo. Era Robin Williams. Era una transpolación de Robin Williams. Claro, ¿sí? Ellos llamaron a Robin Williams y le dejaron que dijera todo lo que quisiera, le dieron unas pautas de guión y unos diálogos, pero luego él empezó a añadir cosas de su cosecha y los animadores empezaron a trabajar sobre lo que dejó grabado Robin Williams. Muchas de las transformaciones del genio que hacen personajes conocidos, populares y tal, no estaban pensadas inicialmente por los animadores, sino que al empezar a hacer imitaciones Robin Williams, se les ocurrió que podía el genio transformarse en ese personaje que estaba imitando en ese como momento. Aquello que decía, no, vas a mentir, y le apareció una nariz así de Pinocho, claro. ¿no? Lo vino de perlas porque era Disney. Cuando también, se claro. convertía en personajes, en Schwarzenegger, por ejemplo, o Claro. o Jack Nicholson, sí. Entonces, eso posiblemente no estaba en guión, sino que lo creó Robin Williams al grabarlo. Entonces, claro, fue una mina de oro para los animadores, porque... Claro, De ideas, claro.
Bueno, y de tiempo. ¿Eh? Eso en las series de animación no puedes permitírtelo. Te lo puedes permitir en una gran producción. Sí, claro, pues, que claro. tienes dinero a expuertas para Sí. cambiar y evolucionar durante el guión, ¿no? Sí. O sea, del guión al storyboard el cambio es enorme. Sí. En las series Se planifica el episodio con el storyboard. Claro, en las series de animación tienes que ir, sabes que tienes que hacer un episodio por semana. Sí. Entonces, Sí, sí. Claro, es que es una dinámica distinta a la de la televisión a la del cine, claro. Totalmente. Pero volviendo a lo que preguntabas de lo de los guiones, por ejemplo, por poner un ejemplo muy clásico, que es Pixar, ¿no? Pixar no arranca la producción de una película hasta que no tiene bien cerrado el guión. O sea, le dan una importancia absoluta al guión. Y el éxito de las películas de Pixar se debe a muchos factores, pero fundamentalmente a los guiones tan trabajados que, sobre todo, bueno, luego han tenido algún que otro traspiés, ¿no? Pero bueno, las películas más famosas de Pixar han tenido éxito fundamentalmente porque apostaban por unos guiones con mucha fuerza, con una caracterización de personajes, y todo eso ellos, claro, se lo pueden permitir, claro, son Pixar y son Disney. Se tiran todo el tiempo necesario trabajando en el guión de una película, y cuando ya lo tienen cerrado y comprobado que va a funcionar es cuando empiezan a producir, si no, no empiezan. Pero también hay directores que no vienen de la animación, les encargan dirigir, tienen que conocer el medio, es conveniente que conozcan el medio, porque tú no puedes pedir a un dibujante que te repita esa escena, no, esa no la uses, vamos a repetirla de nuevo, ¿no? Sí. Pero los hay, es decir, Sí, no, además, Fesser, por ejemplo, sí, es que además bueno, también es muy se fan ha producido de, un fenómeno en los últimos años muy curioso, porque hay directores de animación que han hecho animación que se han pasado a la imagen real, Sí. y directores de imagen real que se han pasado a la animación, como el caso de Fesser. Fesser y por ejemplo Spielberg con Tintín, CMX con todas esas películas, Pero porque son fan de la animación. Tenemos de aquí alguna también otro manera, caso en sí. España, aunque fue en colaboración con Mariscal, Trueba, que hizo Chico y Rita. Sí. O sea, pero luego después también hay animadores que les han ofrecido la posibilidad de hacer una película de imagen real. Y bueno, hay de todo, ¿no? Pero algunos han salido bastante airosos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Brad Bird. Brad Bird es el de Los Increíbles, Ratatouille, y de repente Tom Cruise, que es el productor de la serie Misión Imposible, le encarga la 4, me parece, a Brad Bird para que la dirija. Y le sale bastante bien. Y claro, ¿por qué le elige? Porque ve que es un tío que tiene sentido de saber contar una historia. Es un de cineasta. ritmo. Es un cineasta. Y le llama. Y era la primera vez que rodaba una película de imagen real Brad Bird. Y funcionó. O sea que eso es una cosa bastante curiosa. Ahí había una pregunta. Sí. Nada, la pregunta va un poco encaminada porque al final, bueno, esto es una producción y esto es industria, y al final el target son los niños normalmente, es un público más infantil, y al final todo lo que hacemos o lo que se hace es más infantil. Y la pregunta va un poco encaminada por si creen que en los próximos años o si se va a empezar a llegar a hacer algo más un guión más maduro, algo más adulto, respecto a lo que estamos últimamente acostumbrados, porque al final lo estamos trabajando todo el día para series infantiles, todo el rato, y bueno, se echa un poco en falta también los que somos fan, cosas japonesas, más adultas, a ver si llegará aquí, tanto en 3D como en 2 dimensiones. Yo creo que eso está en auge, creo. De hecho, la animación se está enfocando no solamente para la parte más infantil, a día de hoy, pienso. Creo que se está enfocando más a otra parte del cine, de contar más historias. De hecho, creo que, no me acuerdo el nombre, el corto que haya ganado ahora el Oscar, que cuenta una historia. El limpia parabrisas. Sí. Exactamente, es una historia de animación. Es animación, pero es totalmente adulta. Bueno, Sex, Love and Robots, Exacto. por ejemplo. Sí, La serie de Sex. Sí, eso ya cada vez está... ¿Qué sucede? Pero esto viene un poco de las teles los compradores de las teles son muy cobardes. Sí. Entonces apostar por productos de riesgo como puede ser una producción para adultos no lo hacen, no lo hacían. A ver, la fastidias, compras algo que luego no se ve, no se vende y te despiden. Entonces las plataformas han arriesgado muchísimo más en productos mucho más arriesgados, ¿no? En este caso. En este caso vemos producciones que nunca la hubiéramos visto en una televisión generalista. Sí. De hecho, ante lo más de animación más fuera de tono para un niño, no se podría ver. Ejemplo, Los Simpsons, South Park. Eran animaciones que lo echaran a horas de perspectivas y tal. Yo me acuerdo cuando empezó Los Simpsons que decía, "Ñu". No pueden verlos los niños. Sí. Bueno, y South Park decían palabrotas ahí todo el rato. Exacto. Sí. Ahí se demuestra que la animación no es solamente para un sector. Sí. Sí, pero yo creo que además Yo creo en los que últimos estamos tiempos se ha producido eso. Llevamos unos años que cada vez se estrenan más cosas, tanto en televisión como en cine, ya destinadas, hechas en animación y destinadas abiertamente a un público adulto, no necesariamente infantil, ni siquiera familiar, porque bueno,
Infantil muy poco se hace, realmente casi siempre está pensado más para toda la familia. Infantil poco yo, por ejemplo. Sí, bueno, claro, porque estamos con cosas ya muy... Una ventana muy concreta. Pero normalmente el enfoque siempre es familiar y sin embargo ahora ya se están haciendo cosas que son adultas, incluso cosas bastante arriesgadas, como son, por ejemplo, documentales en animación para adultos. Hace poco hay una película, Flea, ¿no?, que se llama, que se estrenó hace poco, que es totalmente adulta y es un documental, pero hecho en animación. ¿En qué técnica está hecho? Es 2D. ¿Es 2D? Sí, 2D. Eso sí que... Sí. Y luego, y hablando de directores de imagen real que se pasan a la animación, está Richard Linklater, que ha hecho varias cosas. La última que se ha estrenado hace poco en Netflix, no sé si alguien de los que está aquí la ha visto, que se llama Apolo 10,5, que está hecha toda con imagen real, pero transformada en animación para que parezca 2D, que es una historia de un niño que recuerda del año 69, cuando el primer viaje a la Luna y tal. Y es totalmente... O sea, los niños lo pueden ver porque no tiene ninguna escena escabrosa que no puedan ver, pero el enfoque es adulto de esa película. Pasó, ¿no?, con la película esta, ¿no?, de la fiesta de las salchichas, ¿no? La fiesta de las salchichas. Sí, bueno, claro, esa ya era abierta. Pero hay varias series ahora en plataformas que son para adultos, ¿eh? Exacto. Tenemos en el público a Pepe Mansuy. Pepe, tú estás ahí y has trabajado en esta serie. Sí, no, pero la mesa la hacemos para... Imagínense, una mesa con 9 personas, no habría quien hablara, pero me gustaría que comentaras, por ejemplo, como dibujante invitado. Por favor, darle el micrófono a Pepe, si es tan amable. ¿Tú tienes una pregunta luego? Sí. Vale, vamos luego a ti. Habéis comentado sobre la utilización del 3D, bueno, a la imagen real. No sé si habéis visto el documental de David Attenborough sobre los dinosaurios, que es no sabes ya qué parte es real o qué parte es 3D. Fíjate tú, si hace tiempo ya lo consiguieron casi en Parque Jurásico. Vi un avance del documental, no sé si se ha estrenado ya, pero es increíble. No digieres no distingues la imagen real del 3D. Pero porque eso es un aspecto hiperrealista, ¿no? Sí, lo han llevado a documental, pero hasta el punto de que la gente vea un dinosaurio de verdad. Es decir, cuando me pasaron un trozo del máster, que creo que se va a estrenar en Apple, es increíble. Cogieron la voz de este documentalista con dinosaurios y dices, ¿dónde han grabado esto? ¿Dónde viven estos dinosaurios? ¿Dónde viven? Es decir, ves Parque Jurásico, está muy bien, pero Parque Jurásico está años atrás a esto. Sí, sí. Es decir, lo que yo vi es increíble. Y si no vieras un dinosaurio, sino que vieras algo que hecho con personas que ya no existen, ahí es donde es más complicado, ¿no? Pero creo que... Sí, se ha hecho, por ejemplo, en algunas de las últimas Star Wars, se recreó algún actor que ya no... imitándolo y... Sí, con mejor o peor efecto, pero realmente se está buscando esto, ¿no? Había una pregunta por allí, el compañero, si eres tan amable. Yo quería preguntarle, antes del CGI, ¿cómo era de fácil o difícil incluir un personaje real en el mundo animado o un personaje animado en el mundo real? Como por ejemplo en Quién engañó a Roger Rabbit o en Cool World. Bueno, eso era un efecto, antes de existir los ordenadores, era un efecto óptico, o sea, era un efecto que se hacía, pues se rodaba la imagen real por un lado y luego la animación se iba sobre esa imagen real adaptando fotograma a fotograma. O sea, ya que has dicho Roger Rabbit, si el protagonista cogía a Roger Rabbit y le sujetaba por el cuello, pues rodaban primero la imagen real del actor y luego después los animadores dibujaban fotograma a fotograma ajustando perfectamente a la mano del actor, y luego ya pues el proceso era en óptico, o sea, en el laboratorio, se rodaba el dibujo animado sobre un fondo neutro y se fusionaban luego en el laboratorio las dos imágenes en una sola. Tremendo. Y al revés, si era un mundo de dibujos animados, si estaba un actor de imagen real, que sería lo inverso, ¿no? Pues lo mismo, al actor de imagen real se le rodaba sobre un fondo neutro y se le insertaba. Pero era un proceso óptico, no era un fotográfico, no era un proceso digital porque no existían Y un proceso artesanal, es decir, se tenía que dibujar tantos dibujos
cómo fotogramas los 24 dibujos. De hecho, Richard Williams, el realizador de esa cinta, estaba encantado, porque él dibujaba siempre los 24 dibujos por segundo. Y te permite controlar al frame. ¿Por qué? Porque es el mismo principio que hacer una película de animación normal, solo que tienes de base en tu mesa de animación la fotografía con el actor. Si el personaje tiene que tirar algo de la mesa, pues luego estaban los titiriteros, ¿no? que preparaban una mesa con objetos, que con un hilo tiraban los objetos y luego hacían que el personaje simulara, ¿no? Que los tiraba el personaje animado. Había sin fin de trucos. Realmente hay un documental maravilloso que cuenta esto, donde ves cómo hicieron muchos de estos trucos. Sobre eso se podrían hacer 3 charlas como esta. Incluso el CGI, ¿no? También en otras películas. CGI es una manera de decir Computer Graphic Image. Exactamente. Por ordenador. Ese CGI antiguo, vamos a llamarlo así, incluso el stop motion también se incorporaba en las películas. Sí, no hemos hablado de los marionetistas que realmente utilizan la plastilina para hacer animación. Exacto. Bueno, en las películas, ¿no? Star Wars, el ajedrez que salía. Los personajes del ajedrez es animación, pero es son muñecos animados. Claro, a día de hoy eso sería un rig o una animación, un modelador. A día de hoy lo harían digital. Además es curioso porque el stop motion, que en teoría es la técnica más fácil de que la sustituya un ordenador, en los últimos años ha habido un resurgimiento del stop motion y se han hecho muchas películas. Wallace y Gromit, por ejemplo. El stop motion, aunque recurre hoy día también a lo digital, pero sigue siendo muy artesanal, no deja de ser muñecos que hay que construir, que hay que modelar, que hay que moverlos poco a poco, y ha habido un resurgimiento, empezando por las películas de Tim Burton, que fueron bastante importantes, Pesadilla antes de Navidad, La nueva cadáver, etcétera, pero luego todo lo de Artman y Laika también, que es otra productora que hace cosas interesantes. Yo creo que, no sé, que es una técnica que está bastante... Los marionetistas yo no la desconozco, yo no he trabajado nunca. Son un mundo nunca aparte, porque de hecho tienen que hacer también esqueletos para mover esos personajes, tienen que tener personajes de un material como arcilla o plastilina que aguante el calor de los focos, Claro, porque hay una parte del rodaje de una película de stop motion que es muy parecido al rodaje de una película de imagen real. Hay unos decorados, hay unos vestuarios, hay unos focos, hay una cámara, que es el rodaje y es un pequeño plató, que a lo mejor es una mesa como esta, ¿no? Pero tienes que ir haciéndolo foto a foto. Claro. Es decir, muevo el muñeco, foto. Muevo el muñeco, foto. Y luego a veces mover el muñeco es estar un rato poniendo en posición todo aquello. O sea, eso es espantoso. Control Z ahí no existe. Y no se olviden de los animatrónicos, el efecto del Baby Yoda, de ese rescate de las marionetas, que inicialmente eran marionetas animatrónicas o bien eran marionetas de meter la mano. De hecho estaba ahí Frank Oz, de estar los Fraggles debajo de todo ese entramado. Pasó a digital, la gente lo echaba de menos y volvió otra vez animatrónicos porque faltaba ese feeling plástico tradicional. Y te aporta ese algo, ¿no? Que hemos visto en Mandalorian y hemos visto en toda esa parte. Es que además los animatrónicos y muñecos como los Muppets y todo esto, digamos que los profesionales de la animación nunca lo hemos considerado animación técnicamente porque no van a frame, sino que están rodados a tiempo real. Pero lo que es cierto es que le estás imprimiendo vida a un personaje inerte, que es una marioneta. Pero no entra en la categoría de animación. La prueba es que en los premios tipo Oscars, Goyas, no se puede premiar a una película que esté hecha con animatrónicos o con marionetas. Tipo... Eso es otra gran discusión, sí. De todas maneras, sí es verdad que las marionetas hoy día están retocadas para crearles algunas facciones o algunas cosas que hagan de la marioneta algo más expresivo, ¿no? Bueno, si os parece bien, creo que es un buen momento para ir cerrando la mesa. Digo si os parece bien porque aquí estamos todos como casi en familia. Yo creo que lo estamos pasando bien nosotros, por lo menos hablando. Espero que ustedes también. Yo quisiera despedir la mesa. Muchas gracias, de verdad, por acudir y hablar sobre los oficios en la animación. Y me encantaría que siguieseis conectados en el canal TF Animation. Colgamos estos vídeos, estaréis viéndolo posiblemente ahora, y espero que haya muchas más jornadas como esta que estamos aquí en Tacoronte. Y ahora iba a decir, la difusión sobre la animación no solo está en jornadas como esta, hay podcast, hay gente dedicada a la difusión como ha apuntado Cruz Delgado. Recomiendo el Cartoonscopio.
Es un podcast sobre animación, participamos, él invita a mucha gente. Y aquí tenemos a otro miembro del Cartoscopio. Colabora mucha gente. A Jorge Fonte, especialista en libros sobre Disney. Sí, cada tema de la animación da para mucho y por eso es bueno que tengas esa iniciativa del podcast. Sí. Perdón. Una pregunta. Disculpa, una pregunta antes de cerrar, vale, bueno. Sí. No es una pregunta, pero es algo que tengo que decir. Una inquietud. Sí, que tenía que decir desde antes. Bien. Pues que la serie de Cuphead, la serie en sí, no está hecha tradicional, pero del videojuego de donde sacaron la serie, está hecho todo a mano. Sí. Todas las animaciones están hechas a Está mano. usted bien informado. Sí, está hecho a mano. ¿Sabes por qué? Porque imitan los dibujos animados de los años 30. Eso es. Entonces, la idea de los creadores es, vamos a hacer los dibujos animados como antes. ¿Por qué no puedo mover en un juego o diseñar personajes como los que vemos en los dibujos animados? Y eso hace que gente como tú disfrute de una animación que posiblemente no hubiese llegado de otra forma a verla, ¿no? Sí. A ti te dicen ahora Félix el Gato, y tú ves esas películas Félix el Gato o las antiguas de Mickey Mouse y dices, mira, se parece a Cuphead. Al revés, ¿no? Sí. Bueno, pues me alegro que aquí tenemos el futuro de la animación. Gracias por tu aportación, de verdad, a todos, y un saludo. Seguimos aquí en la brecha. Sin arrepentirnos. Sí, sin arrepentirnos.